El diagnóstico de tuberculosis en el laboratorio de microbiología. Existen diversas técnicas para establecer un caso confirmatorio de tuberculosis por laboratorio, desde la baciloscopía, las pruebas moleculares, el cultivo, la identificación de un aislado, el establecimiento de resistencias y las pruebas de sensibilidad. Vamos a abarcar una por una y vamos a iniciar por la baciloscopía. Una baciloscopía es realizar el examen microscópico directo de una muestra de expectoración, buscando bacilos ácido-alcohol resistentes, los cuales conocemos como VAR. Esto indica la presencia de micobacterias en una muestra clínica y aporta al médico información preliminar del diagnóstico. Es ideal para casos de primera vez. Funciona como medida de control para verificar éxito en el tratamiento. También es la prueba de elección en el diagnóstico de urgencias. Las tinciones empleadas para la baciloscopía son tinciones ácido-alcohol resistentes como Sil-Nielsen y auramina-rodamina. Es la técnica por elección en el primer nivel de atención médica, por lo cual su distribución es universal y es el pilar del diagnóstico actualmente en nuestro país. Las limitantes de la baciloscopía son varias. Una de ellas es que no aporta la identificación completa de la micobacteria, es decir, solamente vamos a observar las formas bacilares o las estructuras bacterianas de los VAR, pero no vamos a poder identificar si es una micobacteria tuberculosa o no tuberculosa. Tampoco distingue bacilos viables de los muertos y no da patrones de sensibilidad. No vamos a poder saber si esta micobacteria está viva o no. Es difícil de evidenciar casos en pacientes paucibacilares, en situaciones especiales como el binomio tuberculosis-VIH o cuando las enfermedades son de tipo ganglionar o meningia, y también es difícil de diagnóstico en pacientes pediátricos. Requiere capacitación continua y evaluación del personal técnico. ¿Por qué es un estudio seriado? La primera muestra de una baciloscopía detecta aproximadamente el 80% de casos positivos. La segunda y la tercera agregan un 15 y un 5% adicional. Si ustedes consultan el manual de la OPS del 2018, Manual para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis, actualmente recomienda el estudio en dos muestras. Sin embargo, podemos seguir la nomenclatura o la normativa nacional donde todavía se menciona un estudio seriado en tres muestras. Cualquiera de las dos opciones, serie de 3 o serie de 2, sigue siendo válida y vigente. La primera muestra puede ser recolectada durante la primera consulta del paciente o en el servicio de urgencias, siguiendo las consideraciones de la recolección adecuada. Y la segunda muestra y tercera pueden ser al siguiente día, de preferencia en la mañana. La característica de estas muestras principalmente es que vamos a observar aspectos tanto mucopurulentas, muestras sanguinolientas o noptoicas, mucoides o muestras de saliva. En la recepción se va a hacer una valoración macroscópica de estas muestras para verificar que sean adecuadas. Una muestra positiva puede contener de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. La calidad de la muestra en cuanto a la norma 006, que es la que compete a la prevención y control de la tuberculosis, nos menciona lo siguiente. Toda muestra para baciloscopía de control, independientemente de su calidad y apariencia macroscópica, debe de ser procesada inclusive al final del tratamiento. Esto se refiere a que ya un paciente diagnosticado con tuberculosis se va a tomar su tratamiento durante 6 meses, que consiste en 4 antibióticos en un comprimido, va a observar la mejoría de síntomas y va a disminuir la cantidad de bacilos en su muestra de expectoración, así como la calidad de la misma. El seguimiento de estos pacientes es bacteriológico, es decir, tienen que llevar una muestra mensual al servicio o al laboratorio para poder hacer una evaluación por medio de esta técnica y verificar que el paciente vaya negativizando la baciloscopía con el paso de los meses. Por lo tanto, es importante tener bien clasificados a estos pacientes de seguimiento y evitar rechazar las muestras. Hay muestras que inevitablemente vamos a tener que rechazar y estas muestras son inadecuadas o no conformes, las cuales son muestras que no cumplen con los requisitos macroscópicos necesarios para su análisis. Como ejemplo de estas muestras inadecuadas tenemos muestras de origen nasal, la que estamos viendo en pantalla pues es un moco, es una secreción nasal. Recipientes inadecuados, estos recipientes de papillas que se utilizaban mucho en los noventas y se reciclaban y se lavaban y se esterilizaban para volverse a utilizar.
ya no se tienen que estar dando, se tienen que retirar estas prácticas y estos frascos de vidrio pierden toda su hermeticidad en cuanto se destapa la papilla o el alimento, por lo cual puede ocasionar derrames de la muestra o accidentes al ser un frasco de vidrio. Frascos derramados, rotos o abiertos accidentalmente no deben de ser procesados, puesto generan un riesgo para el personal de salud. Muestras con fragmentos de alimento o vómito. Esto va a impedir que se fije correctamente la muestra en la laminilla o en el frotis en sí. Muestras con fragmento de medicamento modifican la composición química del esputo o de la flema, por lo cual no va a haber una fijación correcta en el vidrio de la laminilla y la tinción va a ser deficiente. Y muestras de saliva. Cuando el paciente da menos de 1 mililitro o más de 20 mililitros, resulta complicado realizar un extendido o un frotis. Las tinciones, como ya les había mencionado, son tinciones ácido alcohol resistentes basadas en la composición de la pared celular y las que tenemos disponibles en el laboratorio son Sil-Nielsen y auramina. La composición puede ser variada, puede ser una mezcla de auramina con rodamina o auramina O. También hay otras tinciones basadas en fluorocromos como naranja de acridina y hay microorganismos que también se tiñen por esta técnica y son considerados ácido alcohol resistentes, pero no son bar. Dentro de ellos podemos observar nocardia, rhodococcus principalmente y quistes de Cryptosporidium. En las imágenes podemos ver cultivos positivos para nocardia en la parte superior y en la parte inferior rhodococcus, los cuales se tiñen correctamente y perfectamente con esta tinción. Este es el manual que les mencionaba para el diagnóstico bacteriológico del 2018. El método de la tinción pues está perfectamente descrito, donde se va a cubrir completamente el extendido de la expectoración con fuchina fenicada. Vamos a calentar suavemente durante 5 minutos, evitando la ebullición del colorante. Posteriormente vamos a dejar enfriar y vamos a retirar la fuchina haciendo un lavado con agua. Vamos a cubrir con decolorante, que es alcohol ácido al 3%. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos, dependiendo del el grosor del extendido o de la composición de la muestra. Y vamos a enjuagar con agua. Y el paso final es aplicar un colorante de contraste, que es el azul de metileno. Posteriormente vamos a dejar secar y vamos a observar en el microscopio. La observación e interpretación se hace por la lectura en 100 campos ópticos en un microscopio de capacidad de 100 por, y vamos a tener una escala que va desde el negativo, donde no se observan bar por 100 campos, positivo de 1 a 9 bar, exactamente el número de campos a reportarse, 1, 2 y 3 cruces, donde vamos a observar una proporción de 10 a 99 bar por 100 campos para una cruz, escasos de 1 a 10 bar por campo hasta 50 campos y 3 cruces más de 10 bar por campo. Las vaciloscopías de seguimiento son muy importantes, ya que un paciente está diagnosticado, se le va a dar la indicación de que lleve una muestra mensual al laboratorio. Se recomienda dar el seguimiento bacteriológico para los casos de tuberculosis sensible. El primer seguimiento de preferencia se debe de realizar al final de la fase de sostén, es decir, durante o posterior al segundo mes o en la transición del segundo al tercer mes. Posteriormente, una muestra mensual al quinto mes y al final del tratamiento según los recursos del laboratorio. Las muestras para tuberculosis que ya están comprobadas como resistentes a fármacos no se consideran candidatas para evaluarse por una baciloscopía. Se requiere realizar el cultivo para corroborar la efectividad de los antibióticos. Las muestras de seguimiento siempre deben de ser procesadas a pesar de que no cumplen con los criterios macroscópicos. Esta es una galería de muestras realizadas por compañeros del Laboratorio de Microbiología Clínica, donde podemos observar el grosor del frotis en la primera imagen, que es un grosor correcto y adecuado. Vamos a poder ver texto a través del frotis, pero no lo vamos a comprender. Este es un frotis ideal. La muestra ideal precisamente es la que está en pantalla. Es una muestra mucopurulenta y ustedes pueden ver el grosor y la calidad del frotis ya que se observa la lectura o la tinción. Aquí hay muestras complicadas como muestras de aspirados bronquiales o muestras que tienen hemoptisis, donde nos va a costar un poquito de trabajo manipular la muestra. Lo más correcto, lo más recomendable es utilizar un poco de solución salina o agua estéril para tratar de extender lo más posible esta proporción de muestra hemoptoica y que el frotis quede lo más
lo menos saturado posible y lo más extenso. Utilizando o apoyándonos con solución salina podemos obtener este rendimiento. Aquí observamos que la regla del texto no se cumple. Aquí se puede comprender perfectamente el texto en la imagen del frotis, pero recuerden que es una muestra con alto contenido de sangre, por lo cual tiene que ser un frotis muy delgado y la tinción, como ven, es muy buena. Observamos ligeramente verdoso el aspecto del fondo, precisamente por los componentes sanguíneos, pero las micobacterias se ven completamente teñidas de la fuchsina, que es el color rosa. Y aquí hay muestras en situación ideal, todas ellas de 2 y 3 cruces. Y estas son muestras de saliva obtenidas del servicio de urgencias. Estas muestras que, como les mencionaba, no cumplen con los criterios macroscópicos y sin embargo se decide procesarlas, puesto que el paciente está en el servicio de urgencias esperando ya sea hospitalizarse o darse de alta. Y aquí tenemos ejemplos de muestras positivas que no cumplen con los criterios, por ejemplo, de Murray-Washington para bacteriología, que aquí no tienen nada que ver. Pueden ver mucho fondo, incluso células epiteliales y las micobacterias están ahí presentes. Estos son los teñidores disponibles.